Hola Manuel, buenas noches. Soy Alma, originaria de Estado de México, y pues me gustaría compartir con ustedes un poco acerca de lo que significó esta etapa tan difícil y complicada, por ponerle algún nombre en específico, una descripción determinada. Bueno, mi historia comienza en el 2014. Estaba pasando por una situación muy complicada en cuestión económica. Mi mamá se había separado de su pareja y pues eso mermó ciertas cosas en nuestra vida y con ello el tope económico. Después de un tiempo de estar batallando en crisis existenciales por parte de las dos y cosas muy difíciles, mi madre conoce a los misioneros. Empieza a conversar con ellos y pues viene lo que ya sabemos, ¿no? El proceso de compartir testimonios, de invitar a la iglesia. Para no ser redundante al respecto, mi mamá fue la que empezó a ir, le gustó. Después a mí me compartieron cosas los misioneros. En un principio estaba un poco reacia a recibirlos en casa, pero bueno, se dio todo esto. Me bauticé primero que ella y pues al principio todo bien. Debo de ser muy honesta. Como yo estaba pasando un momento muy complicado de mi vida en particular, pues no tenía idea de cómo esto me estaba afectando en muchas situaciones, ¿no? Desde el momento en que empecé a avalar cosas que no iban de acuerdo a mi personalidad, a, a aceptar, entre comillas, cuestiones que me parecían muy, muy ignorantes y cosas por el estilo. Recuerdo todavía las preguntas bautismales y son cosas que digo, no puede ser posible, ¿no? Que las haya avalado, pero ahora en un abrazo hacia mi propia persona me doy cuenta que creé yo como un espectáculo para poder sentirme parte de algo. Tanto era mi dolor que pues llegué a esta iglesia con mucha enajenación, mucho dolor, mucha frustración, y como varios de los exmormones también lo comentan, ¿no? Con, con esta sed de poder sentirte parte de algo en específico. Y así fue pasando el tiempo. La verdad es que no era una persona que a lo mejor diera problemas en la iglesia, por así decirlo. Me portaba bien, entre comillas, desde el aspecto de la moral de los líderes mormones. Cumplía con los mandamientos, todo iba muy bien, pero en mí siempre había algo, como una duda. Y de repente yo me fui alejando mucho de mi familia. Cabe destacar que nadie de mi familia es miembro, más que mi mamá y pues yo ya no soy miembro, pero eso será después, ¿no? Les contaré el por qué. Entonces, yo cumplía con todo, llegué a tener llamamientos en la iglesia, todo iba bien, según yo. Pero como les mencionaba, yo me fui alejando de mis amigos, de mi familia, empecé a caer en comportamientos muy sectarios, ¿no? De que mi vida solo era la iglesia y la iglesia. Y empecé a abandonar muchos aspectos de mi cotidianidad, ¿no? Como el hecho de superarme profesionalmente, porque yo estaba por terminar la carrera. Empecé a cegarme, empecé a obsesionarme con un comportamiento perfecto, de acuerdo a lo que ellos me decían, y me fui perdiendo, hasta que pues la enajenación hizo su parte
y me terminé yendo a la misión. Y en la misión, que tendría yo como unos 6, 7 meses en la misión, me enfermé. Primero me dio como una infección en el oído y de ahí se fueron desatando muchas cosas. Para empezar, mi presidente de misión fue una persona, ay, me cuesta repetirlo porque es algo que aún me duele, una persona muy dura, un comentario que a mí me hizo mucho daño y que aún me sigue afectando hasta estos días y que después de trabajarlo en terapia me di cuenta de muchas cosas, pero en un principio me afectó, me enfermé, se me atendió, posteriormente cuando tuve un cambio de área en la misión empecé a tener tipo alucinaciones, mareos, psicológicamente yo estaba muy mal. Llamaron a quien era la psicóloga de la misión, ella fue muy humana conmigo, me atendió y a ella le doy las gracias que me salvó de ese martirio de poder regresar a casa, porque yo le dije a presidente de misión que yo me sentía muy mal, que no podía seguir en la misión, que quería regresar a casa, que algo estaba pasando con mis emociones y que mi salud se estaba mermando. Llego aquí a hablar con la psicóloga por teléfono y ella, recuerdo aún lo que me dijo, yo soy una profesional y yo sé, hermana, que usted no está mintiendo y que quiere regresar a casa y que nadie, bajo ningún sentido, tiene que minimizar lo que está pasando. Y yo voy a ir por usted para que usted pueda estar en casa y con su familia. Ni presidente ni nadie le tiene por qué decir ese tipo de cosas, ¿no? Que le hagan sentir peor. En ese lapso en el que la psicóloga iba a ir por mí a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estuve en esa misión. El presidente me dijo, ya hablé con el presidente de área, me parece que en ese momento le decían así, no sé ahora, ¿no? Y me dijo algo, hermana, que si usted no superaba este tipo de pruebas en la misión, no iba a ser ni buena madre ni buena esposa. Y yo quiero que usted lo piense porque este tipo de pruebas nos dan a entender muchas cosas. Cuando me dijo eso, yo sentí como si me echaran agua fría, como me sentí como lo peor del mundo, como alguien que no podía cumplir expectativas tan fáciles para ellos. Y fue algo terrible, terrible, cómo me trataron las autoridades en la iglesia en ese sentido. A la última noche que yo estuve en casa de misión, antes de regresar, me senté a cenar. Estaban todos los misioneros que ya iban para casa, algunos, y a mí nadie me dirigió la palabra. O sea, yo era como un cero a la izquierda, como si hubiera fracasado, como si hubiera hecho lo peor del mundo. Aún recuerdo cómo me sentí como un bicho raro, como lo peor y, y totalmente mal en todo el sentido de la palabra. Ese día también, presidente me dijo, su relevo va a ser honorable, pero para mí usted no terminó la misión. Usted tenía que haberse quedado y no aguantó las pruebas que el padre le estaba enviando. Y fue algo doloroso. Recuerdo que en ese tiempo estaban otras compañeras de misión en casa y fuimos al templo y presidente de misión me dijo, pida perdón por esto que no pudo culminar. Y aún tengo sus palabras, o sea, aquí como si me las estuviera diciendo. Cuando
Estaba yo en el templo, no sentí nada. Sentí un profundo vacío, una desolación que solamente quería estar en casa. Eso era lo único que yo deseaba y que anhelaba. Al día siguiente fue la psicóloga con la cual yo estoy muy agradecida. Me salvó de ese martirio, me trajo a casa. Llegué a casa, me sentí de lo peor. Y, y ahí vino lo difícil cuando tuve que ir el domingo a los servicios. Imagínense, ¿no? Porque pues cuando llega un misionero de la misión retornado, uff, no, es lo mejor del mundo recibido y bla, bla, bla. Y aunque yo sabía que no había hecho nada malo, aunque tenía esa certeza de que no había fracasado porque no era así, yo me sentía mal. Las miradas, los chismes empezaron a surgir, este, las miradas incómodas, el que ciertas personas se alejaran de mí dentro de la iglesia y muchas cosas. Posteriormente pasaron otros eventos donde mi salud se deterioró por ciertas cuestiones también derivadas de lo que me pasó en la misión y seguí siendo firme, como bien dicen ellos, ¿no? A pesar de todo, a pesar de llorar y demás, seguí yendo a la iglesia todavía como algunos meses, incluso después hubo cambio de obispado y me mandaron a llamar como presidenta de mujeres jóvenes. Estuve un tiempo ahí, pero también una hermana me hizo la vida imposible diciendo que cómo era posible que mandaran a llamar a alguien tan novata como yo, conversa, donde ni siquiera tenía un ejemplo dentro de mi familia que fuera miembro y que además desconocía muchas cosas de la doctrina de la iglesia y que dada mi inexperiencia, aparte, ¿cómo podían llamar a alguien que había regresado antes del tiempo estipulado de la misión? O sea, yo me sentía horrible, aún así estuve un tiempo en ese llamamiento, hasta que un día algo en mí ya no estaba bien, porque la gota que siento que derramó el vaso fue cuando mi mamá era, pues sí, pagaba el diezmo íntegro, más que yo, y una vez había una hermana que estaba enferma y ella fue directamente al obispado y le dijo, esto es lo de mi diezmo y esta cantidad es para la hermana tal, me reservo su nombre, ¿no? Es para la hermana tal para que se pueda recuperar de salud, etcétera, etcétera, y pues era una cantidad, pues me parece que fuerte, yo nunca supe, pero al parecer sí lo fue por algunas cuestiones que me había mencionado mi mamá. Y ese dinero nunca llegó a las manos de la hermana. No sabemos qué se hizo con ese dinero, no, no tenemos idea, ¿no? Bueno, tenemos idea de que seguramente el obispo se lo quedó, pero no sabemos qué se hizo con ese dinero, ¿no? Y posteriormente también mi mamá tuvo complicaciones con ese obispo, ya que le decía que que si tenía pareja, que si no había pensado en formar una familia eterna y cosas así por el estilo, cuando pues mi mamá ni siquiera le pasaba por la mente eso, ¿no? Y nunca le interesó para empezar. Entonces, como que después también me tuve otro llamamiento. O sea, me dieron varios llamamientos. La verdad ya ni recuerdo cuáles, pero, o sea, al mismo tiempo de estar en mujeres jóvenes. Y cuando estaba ay, no me acuerdo, en una clase de instituto, no recuerdo cuál, yo escuché al hermano que estaba dando la clase expresarse de la comunidad LGBT con un desprecio que tampoco se me va a olvidar. Y fue cuando por mi mente pasó, ¿qué hago aquí? ¿Qué demonios hago aquí? Y recuerdo que agarré mi cuaderno, mis escrituras,
y me salí del salón y nunca volví a la iglesia. Ese día, a pesar de que antes yo ya había leído, ya me había informado, y yo siempre supe con esta convicción de que había muchas arbitrariedades dentro de la iglesia, y quizá algunos de ustedes puedan decir, bueno, ¿y por qué se bautizó? Por la misma necesidad de sentir que puedes cambiar tu realidad. Yo creo que a muchos nos pasó así. Y en mi caso fue de esa forma. Y cuando yo me inactivo, porque primero pues obviamente pasé por el proceso de inactivarme, dejo de ir a la iglesia y lo más difícil yo recuerdo fue quitarme los garments, o sea, decir, me los tengo que quitar, ya no los voy a usar porque cuando yo entré al templo, aún recuerdo el miedo que te infunden cuando tú entras ahí, ¿no? Recuerdo que hay una parte, así a grandes rasgos, donde te dicen que esa ropa la tienes que utilizar para siempre y no te la puedes quitar porque bla, bla, bla. Entonces yo me acuerdo que recordaba eso como con mucho miedo y dije, es que entonces me va a pasar lo peor del mundo si me los quito, no voy a poder retomar mi vida, o sea, etcétera, etcétera. Y decidí quitármelos, pero en mi mente todavía estuvo por muchos meses, si no es que un año, ese temor de que me iba a ir mal. Y respecto al templo, a mí fue un lugar que siempre se me hizo muy tétrico. Yo nunca entendí esa parte que por qué teníamos que ocultar a las demás personas lo que significaba una ceremonia ahí, ¿no? Y que los que entramos sabemos de sus ritos, sabemos de estas cosas tan absurdas que le tratan de dar sentido a su religión, ¿no? Y que ni siquiera tienen base ni sustento, pero te las quieren vender para que tú sigas siendo parte de. Entonces fue cuando en mi mente dije, ya, no puedo seguir aquí. Obviamente muchas personas me dejaron de hablar cuando yo decidí salirme de la iglesia. Em, Viví un duelo muy fuerte porque yo sí hice a la iglesia parte de mi cotidianidad, pero de una forma muy, 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 muy adoctrinada. Eh, Empecé a retomar mi vida y tuve que ir a terapia. Tuve que ir a terapia porque no sabía cómo agarrar el timón de mi vida. E incluso todavía hay cosas que me cuestan, perdón, trabajo. Y, y pienso que si decidimos hacerlo, a veces no es tan fácil porque, pues, si quito mis registros y se acabó, como en mi caso, yo ya no soy miembro y lo puedo decir orgullosamente porque me siento valiente de haber quitado mis registros de la iglesia. Yo creo que no es algo fácil. Yo ya no soy miembro, ya ese proceso ya culminó, pero fue duro, duro porque pues mucha gente que yo consideraba mis amigos obviamente se alejaron cuando vieron que yo ya no era parte de un proceso dentro de la iglesia. Y claro que mermó mi autoestima y todo eso que me decían los líderes en algún momento me afectó mucho. Y aún después, ¿hace cuánto tiempo? 2000, ujú, 20, hace 4 años que yo quité mis registros de la iglesia y les juro que aún hay muchas secuelas de ese tiempo, porque si me ha costado retomar mi vida, en muchos aspectos todavía no lo logro hacer. Pero si algo tengo bien claro es que yo no quiero regresar a ese lugar que me quitó tiempo, me quitó años que pudiesen haber sido diferentes.
me quitó amigos, me quitó muchísimas cosas que formaban parte de mi vida y que ahora madurando digo, no quiero regresar ahí. No le deseo a nadie que esté ahí porque finalmente te roban tu personalidad y te la roban a un grado de que tú te terminas convirtiendo en un títere de algo que ni siquiera te pertenece y que ni siquiera crees. La verdad es que luego me llego a encontrar a los hermanos en la calle y tampoco me saludan. Me llego a encontrar a ciertas personas y tampoco. Y no es que me quite el sueño, porque pues la verdad no es algo que me quite el sueño. Pero ahí es cuando me doy cuenta que ese no era mi lugar y que me siento tranquila de haber tomado esta decisión. Lo último que pasó fue que un líder Haas me mandaba mensajes constantemente, ¿no? Y en una ocasión me mandó muchos, pero así les juro, muchos en un día sobre mensajes de los líderes de arrepentimiento, ¿no? Ya saben lo que te quieren vender siempre y, y me sentí ya harta y le dije que me dejara en paz, que yo ya había tomado una decisión y fue drástica, de no querer saber nada de la iglesia, de no querer entender ya nada acerca de ellos y que por favor me dejaran en paz. Y creo que lo entendió y ya no me volvieron a molestar. La verdad es que es algo complicado. También incluso deshacerse de ciertas cosas, por ejemplo, el hecho de vestir, como yo les menciono, yo sí me metí mucho en la iglesia e incluso como formas para vestir, a mí me costaba ya mucho trabajo, yo no podía ponerme una blusa una blusa con tirantes porque me sentía impura, cosas así estúpidas, pero que en su momento las avalé, que la falda abajo de la rodilla y más ya cuando empiezo a traer los garments, ¿no? Hasta que un punto dije, no, ya no puedo. Y me siento libre, me siento tranquila. Han pasado ya 4 años, aún me cuesta comprender cómo voy a recuperar la confianza en mi propia persona, pero algo que sí estoy así completamente de acuerdo es que no podemos vivir en la enajenación por siempre, porque llega un punto en el que enfrentarte a la realidad te pide explicaciones por tu propia cuenta, ¿no? De, de darle sentido a la vida. Y eso es lo que yo ahora agradezco, darle sentido, no desde un punto espiritual, sino personal, que siento que es más importante que caer en rollos de gente pues que nunca se ha cuestionado nada. Y gracias por este espacio y les agradezco mucho pues a las personas que se animan a compartir su testimonio porque creo que eso nos da fuerza mucho para seguir en este proceso de seguir adelante.